Señor, ¿Qué vamos pasa? a hablar ahora, seguimos hablando de inclusión. También, en este caso, algunos ajustes para que las personas con algún tipo de discapacidad auditiva puedan ser incorporados también de una manera mucho más ¿Qué? Mucho más que. inclusiva a sus espacios, ¿verdad? Para hablar de esto, estamos ya con Hugo Rojas, Sí. de Inclúyeme Paraguay. Hugo, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Jennifer. Buen día, Mancio. ¿Cómo están arrancando Bien. el último día del año? Muy contentos de estar compartiendo con ustedes un día más. Exacto, el último día, un día más, un día menos, Sí. el último día. Así que bueno, gracias Hugo por atendernos, como siempre a primera hora para hablar de inclusión. Ojalá que el 2021 también sea un año de otros pasos también dentro de la inclusión, no solamente laboral, sino que también educativa y social de las personas con algún tipo de discapacidad en nuestro país. Y hoy vamos a hablar de esto. Ojalá que así sea. Ojalá que así sea. Hay mucho por hacer en la inclusión. Hay algunos pasos que estamos dando como sociedad tímidamente todavía, pero hay muchísimo como por hacer, así como decía, a nivel educativo, a nivel laboral, a nivel social, a nivel de las barreras que están presentes todavía en nuestro entorno. Y bueno, justamente esa un poco es la idea esta semana, poder hablar un poco acerca de la discapacidad auditiva y bueno, y cómo hacer un poco más inclusivos y accesibles los entornos laborales, sobre todo para incluir a la discapacidad auditiva. Exacto. Esto para incluir a personas dentro tanto del sector público como el sector privado, ¿verdad? Así mismo. Recordemos que en el sector público tenemos una ley que establece que el 5% del total de los colaboradores de las instituciones públicas tienen que ser personas con discapacidad, y en el sector privado existe una ley de incentivos fiscales para las empresas que apuesten por la inclusión, para las empresas que contraten a personas con discapacidad y también que adecuen sus espacios laborales, ¿verdad? Entonces, tanto en el sector público como en el sector privado, y vamos a dar algunas recomendaciones de cómo hacer estos espacios de trabajo un poco más accesibles para las personas con discapacidad auditiva. Bueno, dentro del espacio laboral, ¿qué ajustes se deben de hacer, Hugo? ¿Qué ajustes se recomiendan? Súper. La Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad habla de ajustes razonables, ¿verdad? Que en otras palabras serían esas modificaciones, esas adaptaciones que hacen que la tarea de trabajo de discapacidad no requiera una carga desproporcionada o indebida. Entonces, y que pueda mejorar la calidad y las condiciones de trabajo para que esta persona pueda trabajar en igualdad de condiciones y de derechos con personas sin discapacidad también. Entonces son esos pequeños ajustes, esas pequeñas adecuaciones que se pueden hacer en el lugar del trabajo. Y voy a ir dando algunos ejemplos para que la gente pueda entender mejor, y también personas empresarias o inclusive trabajadores que quieran conocer más puedan saber un poquitito. Por ejemplo, en el entorno del trabajo, para personas con discapacidad auditiva es importante poder tener, por ejemplo, láminas o pantallas informativas donde ellas puedan ver la información necesaria. Recordemos que las personas con discapacidad auditiva, tengan una discapacidad completa o parcial, son muy visuales, se apoyan mucho en todo lo que están viendo. Entonces, por ejemplo, boletines informativos, minutas que salgan, ¿verdad? O nuevas políticas organizacionales, siempre es importante poder comunicarlas a través de pantallas informativas o de pizarrones, apoyarse mucho también en los correos institucionales, ¿verdad? Porque bueno, todo lo que sea visual le ayuda y hace que el espacio y el entorno sea mucho más accesible e inclusivo. Por ejemplo, también los letreros informativos en cuanto a las medidas de seguridad también son muy importantes, ¿verdad? Porque uno muchas veces, cuando prepara su entorno de trabajo en cuanto a las políticas de seguridad, etcétera, muchas veces se olvida de las personas con discapacidad auditiva, ¿verdad? Por ejemplo, si hay alguna emergencia, suena
la alarma o la sirena del lugar del trabajo. Entonces, ¿cómo haría ahí, en ese caso, una persona con discapacidad auditiva para enterarse de que hay emergencia en el edificio, por ejemplo? Entonces, Sí. ahí siempre es muy importante poder apostar por sistemas de alarma y de alerta visual, ¿verdad? Entonces, hay como que algunas sirenas con destello. Entonces eso empieza a titilar ante alguna emergencia, ahora si es que es eventual o ocurre algún accidente, entonces la persona con discapacidad visual ve que ya está destellando la sirena, es una forma de poder hacer más accesible el sistema de seguridad, por ejemplo, del edificio. ¿Qué hay con relación a puertas, protectores en términos de seguridad, Hugo? Súper, siempre es muy importante ahí poder poner letreros, ¿verdad? Letreros con letras grandes también, ¿verdad? Pues muchas veces es chiquitito la señalética de los lugares de trabajo, ¿verdad? Entonces ahí siempre es importante poder señalizar todo el trabajo, por ejemplo, salidas de emergencia, oficinas, salas de reuniones, ¿verdad? Entonces poder considerar siempre con letras grandes que faciliten no solamente a las personas con discapacidad auditiva, sino que a las personas que tienen dificultades visuales también, los lugares de trabajo, ¿verdad? Y la señalética dentro del lugar de trabajo. Y siempre se recomienda también, ya que estamos hablando de accesibilidad universal, que los carteles vayan acompañados de imágenes, ¿verdad? O de pictogramas también. El pictograma suele ser, por ejemplo, en el baño, en el sanitario, la personita, ¿verdad? Sí. Entonces con el que da a entender de que es el sanitario masculino o el femenino. Entonces siempre es muy importante acompañar también con señalética. Esto hace que sea más accesible también, inclusive capacidad intelectual. Y en cuanto al desempeño al día del trabajo con personas con discapacidad auditiva, es súper importante poder manejarlo todo de manera escrita, como decía. Muchas veces en los equipos de trabajo se acostumbra a tener grupos de WhatsApp o de mensajería instantánea, en donde hay veces que ocurre algo sobre el momento y es como que es más fácil mandar una nota de voz al equipo para decir necesitamos hacer esto, por favor acércame esto, etc. Entonces ahí recordemos de que si es que nos toca tener alguna persona con discapacidad auditiva o queremos incluir a nuestro equipo a una persona con discapacidad auditiva, es siempre importante poder tomarse un tiempito más de poder escribir el texto, y eso va a ayudar también a que se sienta incluida la persona. Bueno, por otro lado también se menciona, Hugo, por ejemplo, que el trabajador, ¿verdad? La persona, el funcionario pueda contar con todos los recursos, ¿verdad? Hoy en Paraguay también ya tenemos un centro de relevo, ¿verdad? Que ayuda bastante, pero que todavía necesita ser reforzado para brindar también la asistencia a toda la ciudadanía a la hora de utilizar los servicios, pero también a la hora de prestar ciertos servicios, ¿verdad? Así mismo, y ahí es de gran ayuda el apoyo de los intérpretes de lengua de señas. En algunos casos, de hecho siempre es recomendable poder tener un intérprete de lengua de señas, por ejemplo, en los eventos oficiales de la empresa o de la institución. Entonces, porque así también uno transmite a los invitados y a la ciudadanía en general que realmente es una organización inclusiva, que apuesta y que piensa en todas las personas sin importar su condición. Entonces, qué lindo sería que en cada evento oficial, por ejemplo, una marca hace el lanzamiento de su nuevo producto y que en ese lanzamiento pueda lengua de señas para también a toda la comunidad de personas con discapacidad auditiva. O en el lugar del trabajo, recuerdo que nos tocó acompañar una inclusión de una persona sorda hace unos años, en donde la primera semana de trabajo que tuvo la persona, la empresa decidió contratar a un intérprete de lengua de señas para que su proceso de inducción, para que los primeros días de trabajo, donde es súper importante que la persona pueda aprender su trabajo, ver bien lo que tiene que hacer,
Entonces, la primera semana de trabajo estuvo un intérprete acompañando todo el día, toda la jornada, para que pueda aprender bien sus funciones y después ya poder desempeñarse con mayor autonomía en el lugar del trabajo. Entonces, es súper importante la presencia de los intérpretes de lengua de señas. Y otro tip, otro detalle súper importante que me gustaría compartir con ustedes hoy es el apoyo de los subtítulos en los videos institucionales, por ejemplo. Tenemos, creo que Senadis ya está sacando sus algunos, o sea, por un lado con subtítulos y por otro lado también ya con la interpretación de señas, ¿verdad? Así mismo. Pero muchas veces, si es que por ahí la organización no cuenta con la posibilidad de que pueda aparecer al costadito de la pantalla, como siempre vemos el cuadrito de un intérprete de lengua de señas, bueno, uno puede apoyarse también en los subtítulos para transmisiones en vivo o para los videos institucionales, inclusive ahí, y comparto un poquitito, nosotros solemos utilizarnos, cuando nosotros hacemos capacitaciones, utilizamos PowerPoint, hacemos nuestra presentación ahí, y PowerPoint, por ejemplo, tiene la modalidad de tener el subtitulado en vivo. Tiene una herramienta que interpreta lo que uno está diciendo y automáticamente te subtitula. Entonces les invito un poco a las personas también a investigar cómo poner los subtítulos en PowerPoint. Es una gran herramienta para hacer nuestras presentaciones de trabajo también mucho más inclusivas y accesibles para todos. Inclusive Zoom también Zoom, sí. La plataforma por la cual estamos conectados ahora, está desarrollando también la posibilidad de tener subtítulos en vivo. Hoy en día ya cuentan con los subtítulos en inglés. O sea, cuando uno conversa en inglés, entonces automáticamente te va subtitulando y seguramente dentro de muy poco tiempo tendremos también ya en Zoom entender e interpretar el español para subtitular en vivo también. Todo esto a través de un software online que va entendiendo lo que recibe el micrófono y bueno, y ahí va traduciendo en vivo. Bueno, esto también adaptado ya a lo que es la nueva realidad mundial, ¿verdad? El teletrabajo y las reuniones que se van haciendo también de manera virtual para atender cuestiones laborales. Bueno, Hugo, gracias por tu tiempo y por estas recomendaciones a tener en cuenta también con las personas con algún tipo de discapacidad. Reiteramos la recomendación que existe también desde todas las organizaciones que trabajan con algún tipo con personas con discapacidad, por ejemplo, y todo lo que sea la inclusión de decir un no a la pirotecnia, ¿verdad? Por una cuestión de salud para todos y todas, de no arriesgar a nuestros seres queridos, a los grandes, a los pequeños, y también de respetar ciertas condiciones de algunas personas, como por ejemplo las personas con autismo. Así mismo, ¿verdad? Recordemos de vuelta una tradición realmente que viene de hace mucho tiempo en nuestra cultura, ¿verdad? Nuestra idiosincrasia casi, ¿verdad? El tema de poder explotar fuegos artificiales. Realmente hay muchas personas con discapacidad intelectual, las personas con autismo sobre todo, que realmente no la pasan bien. Entonces, con los destellos, porque tienen una hipersensibilidad auditiva, ¿verdad? Entonces, ahí el llamado y la invitación a evitar las bombas de estruendo, sobre todo si es que hay demasiadas ganas de poder explotar algo o usar fuegos artificiales. Tratemos entonces de utilizar fuegos que sean luces solamente y no sonidos. Entonces, de alguna manera para poder colaborar también y ser más empáticos, sobre todo con las personas con discapacidad intelectual. Y en general, ¿verdad? Con el medio ambiente, con los animales también, ¿verdad? Que no la pasan bien con todos los estruendos que solemos ver en nuestras fiestas, tanto en Navidad y Año Nuevo. Exacto. Hugo, feliz término de este 2020. Gracias por acompañarnos aquí en el espacio de Paraguay Noticias en esta última etapa del año, que el próximo 2021 también podamos encontrarnos y seguir hablando de más inclusión, salud para vos, para tu familia y todo tu equipo de trabajo.
Muchísimas gracias, Jennifer. Muchísimas gracias, Amancio, por el espacio de siempre. Y bueno, muy feliz inicio de año también para ustedes. Y bueno, por un 2021 más inclusivo para todos. Gracias, Hugo. Un abrazo grande. Hasta luego. Hugo Rojas, director de operaciones de Inclúyeme Paraguay, hablándonos entonces de estos ajustes que se deberían de hacer también para incluir a las personas con algún tipo de discapacidad auditiva a los espacios laborales.